docente de acá cada semestre, pero docente de la Universidad Cayetano Heredia. Y docente muchos años de San Marcos, que ya no tiene San Marcos. Entonces vamos a ver todo lo que se refiere al tejido conjuntivo. Vamos a ver su origen, y es uno de los tejidos más importantes del cuerpo, porque así como el epitelio sirve de barrera, por ejemplo la piel es una barrera que impide el ingreso de gérmenes al medio interno, mientras que el tejido conjuntivo es importante, porque ahí, una vez que ingresan gérmenes al medio interno, ahí se va a llevar una batalla, ¿no?, con las células que se encargan de la defensa del cuerpo, para eliminar el cuerpo extraño. Entonces es importante el tejido conjuntivo y está distribuido en todo el cuerpo. Entonces este tejido se va a originar, como dice acá, de la tercera hoja blastodérmica del embrión, que es el mesodermo. Y del mesodermo se va a originar el mesénquima embrionario. Y ustedes saben que el mesénquima, el tejido mesenquimal, es un tejido del cual va a originar o a dar lugar a varios tejidos, ¿no?, a varias células. Tiene varias funciones este tejido. Dice sostén estructural, porque hemos dicho que este tejido está pues casi en todo el cuerpo. Sostiene a casi todas las estructuras. Sostiene las partes blandas del cuerpo. Por ejemplo, el hueso, ¿qué sostiene? Inclusive forma nuestro cuerpo. Sostiene todas las partes blandas. Y también el mismo tejido conjuntivo sostiene a las células. Entonces cumple esa función de sostén estructural. Medio de intercambio, porque hemos dicho que es un tejido que tiene abundante sustancia intercelular, ¿no? Y que a través de la sustancia intercelular va a haber tránsito de sustancias nutritivas que irán de la sangre hacia las células y de material de desecho de las células hacia la sangre. De tal manera que hay medio, también sirve como un medio de intercambio. Defensa y protección, hemos dicho que el tejido conjuntivo, ¿no?, es un tejido donde se va a llevar a cabo la defensa del cuerpo. Hemos dicho que si ingresa una bacteria, ahí van a recurrir todas las células que van a llevar a cabo la defensa del cuerpo, todos los leucocitos, los macrófagos, ¿no?, las células plasmáticas, todo para llevar a cabo la defensa de nuestro organismo. Entonces tiene también esa función de defensa y protección, de tal manera. Y también tenemos el de almacenamiento. Esta función está dada por los adipocitos. ¿Qué van a almacenar los adipocitos? Van a almacenar grasa. Entonces cumple también la función de almacenamiento, ¿ya? Funciones del tejido conjuntivo. Se le llama conjuntivo o conectivo. ¿Por qué conjuntivo o conectivo? Porque va a conectar, pues, conecta, ¿no? Conjuntivo también, por eso de esa manera. Son sinónimos, ¿no? Lo dicen tejido conectivo, algunos textos, y otros textos dicen tejido conjuntivo. Es lo mismo. Vamos a ver ahora los elementos que tiene este tejido. Está formado por células y tiene abundante matriz intercelular, ¿no? Las células y la matriz intercelular es la que baña a las células. Matriz intercelular. También se le llama sustancia intercelular, ¿no? Matriz intercelular o sustancia intercelular. Dentro de las células vamos a considerar células residentes y células migrantes. Las células residentes son células que son propias del tejido conjuntivo, o sea, células que se originan y residen ahí, voy a llamar células residentes, ¿no? Mientras que las migrantes
vienen de otro lado a poblar el tejido conjuntivo. Migrantes o transitorias. Las células residentes tenemos las células mesenquimales, que son las células madres, tenemos el fibroblasto, el pericito, el adipocito, y también algunos textos lo consideran dentro de las células residentes a los macrófagos y al mastocito. Y yo le he considerado acá como una célula migrante. Y dentro de las migrantes hay varias también. Tenemos el plasmocito, célula plasmática, mastocito, célula cebada. Están todos los macrófagos, ¿no? Todos los macrófagos del cuerpo. Todos. Y van a formar, pues, todos los macrófagos están incluidos en un gran sistema. Sistema fagocitario mononuclear. Todos los macrófagos. Dentro de los macrófagos consideraremos las células gigantes a cuerpo extraño, los melanófagos, y también están los leucocitos. Y la matriz también tiene sus componentes, ¿no? Las células, el componente que va a bañar o está entre las células. Tenemos la sustancia fundamental, tiene sus componentes también, las fibras y un pequeño porcentaje de líquido intersticial. Todos estos son los elementos del tejido conjuntivo. Acá van a ver que es un esquema donde vemos, miren, esta es una característica de un tejido conjuntivo laxo. Hay varias variedades de tejido. Entonces, el tejido conjuntivo, donde vemos todos los elementos, ¿no? Vemos acá las células, ¿no? Adipocitos, macrófagos, leucocitos, células plasmáticas. Y todo lo que baña a las células plasmáticas, eso viene, o a la célula viene a ser la sustancia o matriz intercelular. ¿Formado por qué? Por la sustancia fundamental, que no la vemos, las fibras, ¿no? Las fibras y un pequeño porcentaje de líquido intersticial, que tampoco se ve, pero sí se diferencian las fibras y las células. De igual manera acá, eso ya no es un esquema, esta es una coloración, esto corresponde a un corte de mesenterio, un extendido de mesenterio, donde ya estamos notando acá con la coloración de hematocilina y eosina, o es una técnica de repente modificada, donde vemos acá los elementos del tejido conjuntivo, vemos acá células, que deben ser los fibroblastos, que es lo que más se ve, vemos acá fibras, ¿no? Las más gruesas deben ser la fibra colágena, las más finas las fibras elásticas, y lo que ven ustedes al fondo viene a ser la sustancia fundamental, ¿no? Acá para ver las células en la parte superior, las células residentes, y en la parte inferior las células migrantes, de dónde procede. Acá en la parte superior tenemos la célula mesenquimal. Ustedes saben que la célula mesenquimal es la célula embrionaria, es la célula que tiene propiedades de diferenciarse en otro tipo de célula, ¿no? Tiene funciones multipotenciales. Entonces, de esta célula mesenquimal, que es la célula madre, ¿no? Que está en la cabeza, de ahí se va a originar todas las células, el adipocito, el fibroblasto, las células del mesotelio que revisten las serosas, el endotelio que revisten los vasos sanguíneos, los osteoblastos, ¿no? Condroblastos, que van a formar los condrocitos. Y en la parte inferior tenemos la célula madre que está a nivel de la médula ósea, y de ahí van a migrar estas células migrantes. De ahí se origina la célula plasmática. De ahí se va a originar la célula cebada, y se va a originar también el macrófago. El macrófago, por eso es que yo he considerado la célula cebada y el macrófago como células migrantes, ¿no? Porque el macrófago se procede del monocito. Cuando llega al tejido conjuntivo, el monocito se transforma en macrófago, ya no sigue igual, por ejemplo, los leucocitos. Por ejemplo, el eosinófilo viene de la médula y va a seguir como eosinófilo. Pero en el tejido conjuntivo, el monocito viene de la médula y llega al tejido conjuntivo y se va a transformar en
macrófago, cambia de forma, ¿ya? Y tenemos también a la célula gigante, a la célula cebada, ¿no? Que proceden de la médula ósea, al igual que todos los leucocitos, que son células migrantes. Acá para ver, miren, un conjunto de células mesenquimales es un tejido embrionario, y todas estas células que ustedes lo ven aquí de forma estrellada corresponden a las células mesenquimales, ¿no? Tenemos acá el núcleo, miren, su núcleo es bastante pálido, y eso nos indica de que esta célula es joven, por la característica de la cromatina. Inclusive en algunos ustedes observan ahí que se nota qué cosa aquí en el centro del núcleo, que vendría a ser el nucleolo. Entonces las células que dejan ver el nucleolo nos indican que son células jóvenes, células que tienen una gran actividad. Entonces, como esta es una célula embrionaria, son células que tienen el núcleo bastante pálido, que deja ver su nucleolo, y además, miren, tienen su citoplasma, tienen prolongaciones citoplasmáticas, se ven células estrelladas, inclusive que estas células se unen entre ellas, a veces hay uniones entre ellas a través de nexos. ¿Qué es un nexo? El nexo tiene varios nombres, nexos, uniones comunicantes, ¿no? Uniones de intersticio. ¿Qué son los nexos? Es conocimiento del tejido epitelial, es una modificación del tejido epitelial. No vienen a ser sino una especie de poros, ¿no? Los nexos vienen a ser los poros que hay entre las células. Entonces estas células sí se unen a través de las prolongaciones, a través de nexos, ¿ya? Son células embrionarias. Luego tenemos acá a los fibroblastos. Es otra célula residente, es una célula característica del tejido conjuntivo, ¿no? Se organiza o se origina en el tejido conjuntivo y se queda ahí, residente, propia del tejido conjuntivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de células, hay que aclarar acá, cuando nosotros hablamos de blastos, cuando terminan las células en blastos, significa de que las células son jóvenes, ¿no? Fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, mioblasto, son células jóvenes, pero cuando terminan en cito, es una célula madura, fibrocito, osteocito, condrocito, miocito. Son células maduras que algunas a veces dejan de funcionar y otras funcionan, pero en forma lenta, ¿ya? Entonces son células maduras. El fibroblasto es una célula que procede pues, de las células mesenquimales. Es una célula joven que tiene su núcleo, miren acá, es un núcleo ovoide con una cromatina muy pálida y que deja ver su nucleolo. Entonces, desde el momento que ustedes observan que son células que deja ver su nucleolo, son células que tienen gran actividad. Son células jóvenes, pero que tienen gran actividad ¿de qué? Gran actividad de síntesis. Tienen un núcleo. Cuando la cromatina es finamente distribuida, ¿cómo se llama ese núcleo? Nuestros conocimientos de biología. ¿Cómo se llamará el núcleo que tiene la cromatina bien fino y que deja ver su núcleo? Un núcleo eucromático, ¿no? Y el heterocromático es un núcleo donde la cromatina está muy apretada, que no deja ver su núcleo. Entonces es un núcleo eucromático con un núcleo evidente, núcleo ovoide. Esta célula también tiene no tantas prolongaciones como la célula mesenquimal, pero sí su citoplasma tiene también prolongaciones citoplasmáticas. Y otra característica del citoplasma de estas células es que se dice que su citoplasma es basófilo, ¿no? Entonces acá en histología ustedes ya tienen que saber la terminología basófilo y acidófilo. ¿Qué significa basófilo y qué significa acidófilo? ¿No? Y también
ya hablar o conocer la terminología en la práctica hemos hecho, dice coloración He. ¿Qué significa eso? Coloración de hematocilina, eosina. Entonces la hematocilina es un colorante básico que va a reaccionar con los componentes ácidos de la célula y va a tomar una tinción basófila. Y la eosina es un colorante ácido que va a reaccionar con los componentes básicos del citoplasma. Entonces el citoplasma es basófilo. ¿Qué quiere decir? Que es ligeramente morado. ¿Y por qué es basófilo? Porque seguramente que en el citoplasma hay estructuras ácidas, ¿no? Y que tienen afinidad con la hematocilina. Entonces, ¿qué estructuras ácidas hay? Retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el citoplasma de estos fibroblastos es basófilo, por su riqueza en retículo endoplasmático rugoso. Y si es rico en retículo endoplasmático rugoso, eso nos indica de que esta célula tendrá gran actividad de síntesis proteica. Porque estas células van a sintetizar casi todos los componentes de la matriz intercelular, sea la sustancia fundamental, sean las fibras. ¿Ya? Entonces, casi todos los componentes, pues tienen una gran actividad de síntesis. Fibras colágenas, elásticas, los gas, proteoglucano, glucoproteína que forman esto la sustancia fundamental, dice comprometido con la producción de factores de crecimiento, una de las funciones también del fibroblasto. El fibrocito es una célula ya madura, es una célula que tiene ya características diferentes. Y los miofibroblastos tienen la característica de, características intermedias, ¿no? Entre el fibroblasto y las fibras musculares lisas. Y los miofibroblastos, los fibroblastos y los fibrocitos tienen que ver en los procesos de cicatrización. Es decir, que los miofibroblastos aumentan en los procesos de cicatrización, porque van a formar las fibras colágenas para cerrar las heridas. Acá tenemos el fibroblasto, ¿no? Miren la característica, sus pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, el núcleo con su nucleolo, y vemos acá riqueza en retículo endoplasmático rugoso, y también tiene un desarrollado aparato de Golgi. Y acá estamos observando, y el citoplasma es basófilo. Acá vemos el fibrocito, que ya cambia de forma, es una célula fusiforme. Miren el núcleo, muy diferente al fibroblasto. Es un núcleo donde la cromatina es bastante apretada, que no deja ver nucleolo, es un núcleo de cromatina densa, basófilo, bastante oscuro, y el citoplasma